Venda Sexy fue un lugar de detención que tuvo una característica bastante especial. Tuvo un énfasis en violencia política sexual, es decir, en ocupar un poder sexualizado, ¿no es cierto?, particularmente contra las mujeres, como una forma, ¿no es cierto?, de disciplinarnos, de castigarnos, de devolvernos al orden. La Venda Sexy fue un centro de secuestro clandestino, caracterizado por las vejaciones sexuales ejercidas sobre las y los detenidos. Esto se puede comprender desde Diane Taylor como un escenario en el cual los torturadores pudieron legitimar sus posiciones de poder a través de la tortura sobre los cuerpos de militantes y personas subversivas, donde los primeros actuaron y los segundos resistieron, cuando no fueron asesinados. También, como menciona Hilary Hiner, estos espacios de tortura son parte del proyecto de transformación dictatorial, y es importante que lo reivindiquemos como tal, y no solamente como casos aislados. El proyecto de cambio sustantivo va de la mano con la violencia ejercida sobre los opositores. La tortura, la violencia político-sexual, los asesinatos y las desapariciones son el alcance más profundo de la dictadura. Actualmente, la Venda Sexy es un espacio en disputa. Las y los sobrevivientes luchan por recuperarlo como sitio de memoria. Una lucha que desde Elizabeth Yellin se entiende como un mecanismo cultural por el cual se quiere fortalecer el sentido de pertenencia de grupos oprimidos y silenciados, a través de la referencia de un pasado común y con el horizonte de construir sociedades democráticas en las que los derechos humanos estén garantizados para todas y todos. En esta misma línea, esta lucha por definir y nombrar la violencia ejercida por la dictadura y por conmemorar a las víctimas e identificar a los responsables, tiene por objetivo que los horrores del pasado no se vuelvan a repetir, para que nunca más. Asimismo, queremos abordar las prácticas colectivas de resistencia, desde un trabajo de la memoria, como se refiere Elizabeth Yellin, para elaborar, incorporar memorias y recuerdos en lugar de revivir y actuar. Con ello emerge una distancia crítica sobre un problema y se logra distinguir entre pasado, presente y futuro, lo que posibilita poder ser un agente ético y político. Una vez en el baño nos cerramos el pestillo y ambas nos sacamos la venda. Ella me dice su nombre y yo le digo el mío y luego nos abrazamos las dos. Y la idea era que quien saliera primero avisara a la familia de la otra, que no nos vencieran. La idea de sobrevivir y sobrevivir bien. Estas eran prácticas de resistencia cotidiana, una forma de hacer micropolítica dentro de contextos en los que las condiciones eran extremadamente represivas, bajo la tortura y la violencia política sexual ejercidas por las y los agentes del Estado. Parte del terrorismo de Estado para borrar toda identidad personal y política de, en este caso, las mujeres secuestradas. Hacer memoria de estas formas de resistencia es parte de la disputa por el relato histórico, dotando de poder de agencia a las personas que fueron victimizadas. Es realizar un ejercicio de memoria, invocando las mismas convicciones éticas y políticas que desplegaron las personas que vieron su existencia socavada por el autoritarismo. Las mismas mujeres articularon distintas estrategias colectivas desde una solidaridad emergida para enfrentar la deshumanización, a través de palabras susurradas, de la contención física y emocional tras las sesiones de tortura y el compartir alimento y distintos elementos de higiene personal. Muchas mujeres dotaron sus experiencias marcadas por lo traumático de un discurso feminista, como forma de reelaborar sus recuerdos, como señala Elizabeth Yellin, a través del cual analizaron la violencia particular ejercida sobre sus corporalidades y sus identidades. El rol de las víctimas lo podemos rescatar desde Diane Taylor. Sus corporalidades fueron víctimas de las prácticas políticas de tortura ejercidas por el Estado, y ellas mismas han sido las encargadas de comunicar y luchar por la visibilización de estos hechos, exigiendo justicia desde sus propias vivencias y reconociendo el carácter sexual de la violencia estatal ejercida en la Venda Sexy. Históricamente, tradicionalmente, las mujeres han sido botines de guerra. Y creo que esta no es la excepción. Estoy hablando no solo de violación, estoy hablando de utilización de perros de animales amaestrados, estoy hablando de electricidad en nuestros genitales, embarazo forzado, estoy hablando de aborto forzado, desnudez forzada, etc. Porque la historia de nosotras, las mujeres en particular, no está contada. Es importante considerar cómo se entrecruza la posición política y la condición de mujer
de las víctimas de violencia político-sexual. Yellen menciona que el contraste de género es una constante en la historia, ya que es en las mujeres y en la feminidad donde se corporaliza el dolor y el sufrimiento, a pesar de que son ellas quienes tienden a tomar los roles más activos de la organización política y son los hombres quienes manejan los mecanismos institucionales donde se representa el poder. Por lo general, cuando se ejerce tortura, la corporalidad femenina es vista como objeto sexual por los torturadores. Así, la tortura hacia las mujeres siempre viene de la mano de altas dosis de violencia sexual, sobre todo desde la genitalidad, dado que esta diferencia sexual es utilizada para exacerbar la violencia hacia las mujeres. Yellen también menciona el rol de los imaginarios socioculturales en torno a la feminidad, ya que al ser mujer y militante activa es algo doblemente castigado por su contraste con la idea pasiva y hogareña tradicional que había en torno a la mujer. Es importante mencionar que en la venda sexy existieron casos de violencia sexual tanto en hombres como en mujeres. Sin embargo, estas no se pueden situar al mismo nivel, puesto que la posición social de cada uno y una es distinta y por lo mismo no es igual estar, por ejemplo, atado o atada y totalmente desnudo y vulnerable o desnuda y vulnerable siendo hombre que siendo mujer, ya que la violencia sexual y la tortura sexual hacia el hombre implica un ataque a su masculinidad, lo hace convertirse en lo femenino, en lo sometido. En cambio, hacia la mujer es un castigo y un fortalecimiento de esta condición de mujer y de esta idea de dominación. En la sociedad patriarcal y en nuestro sistema judicial heteronormativo no se diferencia la tortura de la violencia política sexual. Por ende, la violencia política sexual queda absolutamente oculta. Recién en el año 2010 se hicieron las primeras querellas sobre tortura sexual en Chile. O sea, que tuvieron que pasar casi 40 años para que las víctimas pudieran hacer el proceso legal correspondiente para que haya culpables. Y si bien desde el 2020 comenzaron a acogerse fallos de tortura sexual con enfoque de género, el año 2018 la Corte de Apelaciones no consideró la tortura sexual en condenas relacionadas a vejaciones realizadas en dictadura. Igual es importante mencionar que hay 4 exagentes de la DINA condenados por ejercer una forma específica de violencia contra la mujer en la venta sexy, lo que es un fallo inapelable que va de la mano con el enfoque de género en la justicia chilena. Hasta el 2019 se conocían 85 personas secuestradas en la venda sexy, 26 de ellos en calidad de detenidos desaparecidos. A pesar de lo anterior, existen disputas sobre el reconocimiento de la violencia político-sexual. Si bien está el enfoque de género en los fallos, aún no se reconoce institucionalmente la violencia político-sexual como una práctica política de apaciguamiento y corrección hacia mujeres insurrectas. Existe la violencia política y los delitos de connotación sexual como cosas distintas. Sin embargo, no se reconoce el entrecruzamiento de estos. Pero para mí no fue dictadura, no hay militares que hayan hecho eso. Esas aberraciones no existen. Tus testimonios, tú los pones en duda. Pero por supuesto. La cultura es un espacio donde los relatos históricos oficiales y hegemónicos se hallan en permanente disputa. Batallas culturales desplegadas y ligadas a intereses políticos materiales concretos y a contiendas ideológicas, diría De Giorgi. En ese marco, la memoria del pasado puede sernos útil si permite la realización de la justicia, señala Todorov. Desde esa perspectiva es que en la actualidad existen agrupaciones que abogan por el ejercicio de la memoria, aspirando a la consecución de verdad y justicia en torno a los crímenes cometidos en la dictadura cívico-militar. Para el caso de Venda Sexy, el colectivo de mujeres sobrevivientes siempre resistentes ha alzado una lucha inagotable respecto a la denuncia en torno a las atrocidades cometidas en la casa. Referido a nuestro presente, resulta alarmante que la práctica de la violencia político-sexual no haya cesado con el fin de la dictadura. La red de abogadas feministas ABOFEM constata que resultan numerosas las denuncias asociadas a violencia político-sexual en Chile, donde las y los perpetradores continúan siendo las fuerzas de orden del Estado. Señalan que estas prácticas se han vuelto rutinarias en instancias como las detenciones, existiendo aprovechamiento de la asimetría de poder para someter a personas, por ejemplo, a desnudamiento forzado e inspección genital, acompañado de amenazas, insultos y golpes. Esta misma organización sería la que en noviembre de 2019, a un mes del inicio del estallido, registraría 60 denuncias de violencia político-sexual en el marco de las detenciones ocurridas en las manifestaciones del periodo. En la línea de lo mencionado,
También en octubre, pero de 2022, Fiscalía declararía que en el periodo comprendido entre el 18 de octubre de 2019 y el 30 de marzo de 2020 se situarían 309 causas asociadas a delitos de carácter sexual, violencia sexual, desnudamiento forzado y violación, perpetradas por agentes estatales. Y eso no es muy distinto a lo que pasa hoy día cuando nuestras compañeras o cuerpos feminizados son detenidos en lo que algunos llaman democracia y que tenemos muchos casos durante el estallido de esta misma violencia política sexual hacia los cuerpos de las mujeres y los cuerpos feminizados. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni como decía, el violador eras tú. Los testimonios aquí vertidos corresponden a los de Beatriz Batachó y Nora Guillén, en entrevista para el documental Venda Sexy, Memorias de un centro de tortura. Extendemos los agradecimientos correspondientes al Núcleo de Investigación Género, Imagen y Memoria por la utilización de su material en nuestro podcast. Por último, queremos mencionar a Loreto Iturriaga, hija del subdirector de la DINA, Raúl Iturriaga Newman, quien encarna el discurso negacionista sobre los horrores cometidos en dictadura, en entrevista para Mentiras Verdaderas.